están trabajando en este momento en el laboratorio? Bueno, te cuento. El grupo de investigación se llama Big Lab, Ujú. que es un laboratorio de investigación y desarrollo en temáticas relacionadas con visualización de datos y computación gráfica. Y, digamos, te cuento porque muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿qué es eso de visualización Ujú. de datos, Sí. no? En realidad se trata de buscar representaciones visuales a partir de los datos. Y que esas representaciones visuales sean efectivas y eficientes, y que a la persona que esté interesada en conocer esos datos le brinden información. ¿Y por qué, digamos, o cuál es la motivación del desarrollo de estas tecnologías? Bueno, todos sabemos, digamos, que hoy se está viviendo lo que por ahí llamamos una revolución de los datos. Sí, hay muchísimos datos, grandes volúmenes de datos a disposición, todos los dispositivos que utilizamos generan continuamente datos y es muy interesante, digamos, el desarrollo de técnicas que nos permitan analizar esos datos, sacar información de esos datos y también tomar decisiones a partir de esos Claro. datos. Entre esas herramientas que se desarrollan continuamente para este tipo de análisis existe lo que es visualización. ¿Y por qué es importante visualizar? Porque los seres humanos naturalmente no estamos diseñados para procesar números complejos o para asociar esos números complejos con conceptos abstractos. Pero sí, naturalmente estamos diseñados para reconocer patrones visuales, muchas veces de un vistazo. ¿Se puede ser Entonces, ¿cuál llevarlo a es algo más el...? coloquial? A que la Sí, gente, a que todo, la persona en general lo entienda, el público general. claro. Ujú. Se trata de, a ver, hacer un dibujo a partir de los datos Sí. y que ese dibujo a vos te diga algo. Pero no se trata solamente de generar una imagen, sino que lo que generamos es una herramienta la cual vos podés observar, obtener información e interactuar. Bien. Estamos súper acostumbrados a esto porque vos habrás visto un montón de gráficos que te brindan información como gráficos de barras. Bueno, ahora con el tema de la pandemia estuvimos rodeados completamente de los gráficos de cómo suben los casos, cómo bajan los casos, los Sí. picos, gráficos de barras. Bueno, todas esas son técnicas de visualización. Y que tienen detalles dentro de eso, ¿no? Que capaz que uno apoya, no sé, lo ve en la computadora, apoya el cursor y aparece un dato en especial en una nube. Exacto, y eso es por qué. Porque vos como usuario dijiste, mira, este gráfico me está diciendo algo que me interesa, voy a ver si, no sé, esta barra me indica cierta información, acercás el mouse por tu necesidad de explorar esos datos Ujú. continuamente, y la herramienta, por suerte, te brinda una interacción, o sea que cuando vos apoyás el mouse, hay una reacción, ¿sí? Por parte de la herramienta que te brinda más información. Y eso Claro. es muy importante, porque si no vos te quedarías como corto, por decirlo de una forma. Sí. Ves el gráfico, querés saber más y Claro, hasta ves un ahí llegás. porcentaje, vamos a llevarlo a la parte del coronavirus. Bueno, vemos que hay un porcentaje de 47 camas de terapia intensiva ocupadas. Bueno, pero ¿cuántas camas hay en total en la ciudad? Y ahí te Perfecto, da el dato exacto. específico. Por ejemplo, sí. Y también es muy importante, digamos, en el diseño de estas técnicas, Ujú. que te brinden esa, digamos, distintas alternativas para que vos puedas interactuar y también que no mientan, Claro. ¿sí? ¿Cuántas veces vemos gráficos que las cosas están dibujadas de cierta forma un poquito engañosa, Ujú. donde, no sé, dos barras que son iguales significan cosas distintas, por ejemplo? Bien. Entonces hay que aprender a leer esas cosas y tener cuidado a la hora de diseñarlas también. ¿Qué tema esto de los datos donde la otra vez hablamos con Luciano, ¿sí? Del tema de los Sí, datos y las bases de datos, ¿sí? Que hoy en día, a ver, sí. pocos empresas, distintos lugares tienen datos en papeles, porque hoy en día, a ver, el papel ya en lo que es datos no sirve mucho porque se puede perder fácilmente, ¿no? En cambio, en una Sí. nube, este furor de los datos y de la base de datos, me imagino que no se dio, o sea, ahora hay un furor bastante grande, pero esto viene hace mucho tiempo. Más o menos calculemos, no sé, vos que sabés mucho más, ¿hace cuánto viene esto de empezar con esto de la base de datos y reflejar los datos dentro de una nube? Y te diría que no hace tan poco tiempo, pero tampoco hace tanto. Claro. La verdad es que a mí se me ocurre decirte, en la nube, decís vos. Sí, en la nube o en una Ah, computadora también en general, sacándolo el papel, ¿no? Sacando el dato del papel y sí, pasándolo a una vos hablas de computadora. digitalizarlo, de Claro, exactamente, digitalizarlo. digitalizarlo sería la palabra. Sí, bueno, digamos, la tendencia a digitalizar los datos viene desde hace tiempo, Claro. ¿sí? Eso es verdad. Lo que pasa es que conforme
van creciendo las tecnologías y las capacidades, cada vez se puede hacer más cantidad de datos y de forma más rápida. Entonces vos ahora ves el boom que ves, ¿por qué? Porque el hardware ha avanzado tremendamente, entonces se pueden guardar muchos más datos y de forma mucho más rápida. Y además no solo el hardware, sino también los algoritmos, que son mucho más inteligentes, entonces pueden resolver las cosas más rápido. Pero digamos, digitalizar los datos desde hace bastante tiempo que se comenzó a hacerlo, lo que pasa es que no se contaba por ahí con las herramientas para digitalizarlos a la velocidad y ni hablar a la cantidad que se digitaliza ahora. Claro. Y hoy en día que tenés almacenamientos virtual y todo este tipo de cosas que se hace realmente, hace años atrás, no sé, 10 años atrás tal vez era impensado, nos imaginábamos, pero bueno, siempre nos sorprende este avance tecnológico. Cuando hablamos de Y de datos, ahí ¿no? viene, sí. Hablamos desde datos chiquitos de una persona que tiene en su nube, por ejemplo, de una cuenta bancaria, hasta datos de empresas importantes, de lo que hablabas de gráficos y porcentajes importantes, ¿no? O sea, esto no es algo Sí, solamente de empresas grandes o de ciertos lugares, sino también desde la persona física, la que van caminando por la calle. sí, y no se trata solo de los datos que a nosotros se nos ocurre que podemos tener en nuestras redes Ujú. sociales o en nuestras También. computadoras. Se trata también de lo que recopilan los dispositivos que utilizamos comúnmente, como nuestros teléfonos o los GPS, Las que recopilan aplicaciones. continuamente las aplicaciones y se guardan datos que son mínimos, o a veces muy chiquititos, pero son tantos, tantos, tantos que obviamente se masifica todo eso. Y Bien. después hay que Sí. procesarlos y después hay que Mm. laburar con eso, ¿no? Eventualmente. Ustedes lo que realizan en el laboratorio es trabajar con esos datos. Nosotros recibimos, lo que hacemos nosotros es, en la parte de visualizaciones, en general tratamos de resolver un problema, ¿no? Ujú. Como siempre que se trabaja en investigación, vos tenés un problema a resolver que en general no está resuelto o está resuelto de alguna forma y querés mejorarla. Claro. Entonces, cuando aparece un problema para resolver, en general de un usuario de algún dominio de aplicación, que puede ser un geólogo, nosotros trabajamos mucho con geólogos, puede ser un médico, puede ser cualquier Sí, área de sí. aplicación que tenga un problema que se pueda resolver a partir de un conjunto de datos. Bien. Cuando se plantea un problema a resolver a partir de un conjunto de datos, lo que hacemos es analizar cómo podemos mostrar esos datos para poder resolver ese problema en particular. Y qué interacciones, o sea, qué acciones podría generar el usuario con esos datos para obtener más información. Perfecto. Entonces así se resuelven problemas de distintos tipos. Como te decía, por ejemplo, estamos trabajando en el área de geología Mm. hace muchísimos años. Algo que tienen los geólogos son los tipos de minerales en particular que naturalmente se suelen dibujar en un ambiente que es tridimensional. Entonces lo que nosotros hacemos es ofrecerles una herramienta para poder ver esos datos en ese ambiente tridimensional y ofrecer aquellas interacciones que ellos necesitan para analizar sus datos en función de su problema. Pero fíjate, te estoy hablando de geología y te puedo hablar de cualquier otro Sí, sí, área sí. donde tenemos que entender cuál es el problema como una caja negra, porque yo no soy geóloga, y buscar la forma de resolver ese problema. Claro, Entonces, de que todos bueno, los datos estén ordenados también, ¿no? Porque uno puede tener datos de acá, sí, datos de allá, pero tiene que haber un orden y también cómo se unen esos datos para llegar a tal resultado. exacto. Un orden, una definición, un significado. El problema tiene que estar bien definido también y a partir de eso ver cómo puedes usar esos datos. Porque, por ejemplo, hablábamos hace un ratito, viste, de los gráficos de barra, por Sí. ejemplo, cuando usas gráficos de barra o gráficos de torta, que también se ven mucho por ahí en las noticias o en las páginas. Mm, Esos son gráficos que te muestran proporciones, viste, cuando vos ves mm. un gráfico de torta, ves el 50% dijo que sí y el 50% dijo que no. Eh, pero a veces vos querés ver datos que no son necesariamente numéricos, por ejemplo, datos asociados al espacio. Claro. Por ejemplo, ubicaciones espaciales de lugares. Y ahí, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Cómo mostrás eso? Bueno, se me ocurre un mapa, ¿no? Mm. Y se me ocurre a mí Google Maps, que es algo que usamos todos. Todos, es verdad. Eso es un ejemplo, o casi todos, ¿no? Es Google Maps o algo similar. Google Maps Esos son usamos todo en cualquier ejemplos, aplicación hoy en día. sí. Eso es un ejemplo de una herramienta que es de visualización y que estamos completamente inmersos nosotros si la utilizamos. Mm. Y cuando yo te hablo de interacciones, ¿qué interacciones vos usás en Google Maps? Decís, ferretería cerca, Sí, ¿no? es Esa es verdad. una interacción, es buscar un lugar.
O cómo llego al, no sé, de mi casa al teatro municipal, manejando. ¿Cuál es la ruta más rápida? Bueno, todas esas son interacciones que Google Maps te provee en función de tu problema en particular que está relacionado con transitar, en este caso, por una ciudad. Bueno, Google Maps es muchísimo más complejo que eso, ¿no? Te Obvio. ofrece muchísimas más cosas, pero eso es un ejemplo de algo que usamos continuamente. Y esos datos en particular son espaciales, están asociados al espacio, por eso los mostramos en mapas. Bien. Pero cada conjunto de datos tiene una particularidad. Y esa particularidad es la que nos va a llevar a elegir cómo los vamos a mostrar. Si son espaciales, si están asociados al tiempo y nos interesa conocer temporalmente su orden, por ejemplo, o si tienen muchísimas dimensiones, si son muchos datos, si son pocos datos, si están relacionados. Y así hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Qué tema importante los datos hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Me pongo a pensar un poco también que lo hablamos con Luciano, hablamos de Luciano Tamargo, que estuvo hace 2 programas atrás aquí en Futuro Perfecto. El tema de hoy en día la programación y la cantidad de gente que estudia programación y estudia la parte de los datos, ¿sí? Lo que es Data Sí, Analytics, que es algo re sí, data importante. science. Se usa un montonazo a nivel mundial y hoy en día es una de las patas más importantes en todo tipo de empresa, chica, grande o hasta en una persona. ¿Cómo ha avanzado Sí, eso sin en el duda. último tiempo? Sí, Eh, sí, es sin bastante duda importante. Sí. es bastante importante e impresionante porque también está relacionado con lo que hablábamos hace un ratito, con el avance de lo que son los algoritmos inteligentes. Ujú. Hay un montón de áreas de la ciencia, digamos, que estudian lo que es data science. Eso ha avanzado muchísimo. También se han eh, desarrollado, digamos, distintos cursos y tecnicaturas, ese tipo de cosas alrededor del mundo. Y hay muchas personas que están trabajando en el tema y mucha demanda también por parte de las empresas. Exacto. Vamos para otra parte, ¿no? De alguna información más que teníamos para hablar, de algo más teníamos para hablar en cuanto a la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿sí? Porque uno Sí. dice realidad aumentada y realidad virtual, no es lo mismo. Si tenemos que definir cuál es No. la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. Bueno, esos, digamos, son temáticas de lo que es computación gráfica. Sí. La realidad virtual es cuando al usuario se le genera un mundo completamente virtual y tratamos de que el usuario esté inmerso en ese mundo Ujú. virtual. Entonces, utilizando dispositivos como, por ejemplo, lentes de realidad virtual, vos lo que ves como usuario es puramente virtual, es un mundo virtual, un escenario generado digitalmente con computadora en el cual vos podés de alguna forma interactuar, o sea, moverte, Bien. haciendo uso de sensores, ¿sí? que tiene ese mismo dispositivo, vos mirás para el costado y realmente tenés la sensación de que en ese mundo virtual estás mirando para un costado, mirando para otro costado, para arriba, para abajo. Incluso podés avanzar y podés interactuar, o sea, mover ciertos objetos de la escena, pero todo lo que ves es completamente virtual. Ujú. Esa es la realidad virtual. La realidad aumentada está súper relacionada con esto, incluso son todas tecnologías inmersivas. La realidad aumentada es un poquito distinta. La realidad aumentada vos ves el mundo real, pero se le superponen elementos virtuales. Ujú. Por ejemplo, un ejemplo que es como muy conocido, cuando fue el boom del Pokémon Go. ¿Te acordás del juego? Sí, lo jugaba Donde vos lo jugabas, bueno, en vos su apuntabas con el momento. celular, veías lo que se ve a través de la cámara de tu celular, o sea, el Claro. mundo real, y un muñequito ahí virtual en el medio de la calle. Ujú. Lo que se hace con la realidad aumentada es esto de superponer información adicional al mundo real. Bien. Y eso se usa en muchísimas aplicaciones. Turismo es una en la que se usa mucho. Cuando vos vas por la calle y por ahí ves un QR en Sí. la puerta de un negocio y le apuntás con el teléfono y te da información sobre ese lugar en particular. Este, Bueno, el QR es algo muy bueno, común hoy en día. sí, es muy Todos común y es muy pagamos con útil QR, también. casi todo. O lo que podemos. Bueno, exactamente, sí. Este, y lo que tiene la realidad aumentada es esto de poder darte información sobre el mundo real Ujú. que vos de otra forma no podrías ver, ¿sí? O sería muy difícil ver. Bien. Y Y, es muy interesante. Si trabajas, por ejemplo, en ambientes que son meramente
te digo un ejemplo más Sí, científico. Aquellas áreas o campos de aplicación que hagan trabajo de campo, como también te doy el mismo caso de geología. sí. El geólogo va al campo, ¿sí? A la montaña, por decirlo de una forma, observa el lugar y conoce cierta información sobre el suelo, que la conoce porque la estudió, porque la sabe, etcétera. Pero se pueden proveer herramientas para que, haciendo uso de dispositivos móviles, apuntando con un dispositivo móvil a cierto lugar, Ujú, se le solape información relacionada con el lugar al que está mirando, información geológica. claro. Y eso es muy útil, o puede ser muy útil, depende de cómo esté diseñado, Claro. para proveerle información y ayudarlo a resolver ciertas tareas. Me voy a una aplicación Eso que tiene hablábamos un... recién. Perdón Sí. que te interrumpa. Cuando hablamos de Google Maps, nosotros vamos a Google Maps, ponemos una dirección, entramos y nosotros podemos ir a ver la calle, o sea, Sí. una calle donde ya pasó en su momento a una camioneta de Google, donde realizó las Sí. fotos correspondientes para que nosotros veamos la calle. ¿A eso se le llama también realidad virtual o realidad aumentada? No. ¿O no es nada que ver? Capaz que estoy errando totalmente, soy un desastre, Vos pero decís cuando pones el muñequito y te parás en un claro, me lugar. paro, estoy en la calle. O sea, es como que veo la imagen de la calle y puedo ir para el costado, para el otro costado, puedo cambiar de calle. Sí, es como un híbrido. Para mí es realidad virtual, a pesar de que vos no tenés el casco. Si vos tuvieras el casco puesto Sí, o un dispositivo donde vos esa imagen que es 360 la ves efectivamente 360, es definitivamente realidad virtual. bien. Es una realidad virtual menos inmersiva, pero es realidad virtual porque vos ves completamente... vos me preguntás porque el mundo que ves es real. No, pero es realidad Cla- virtual porque es- vos no estás parado ahí. claro, ¿es realidad virtual entonces? Sí, es realidad virtual. Claro, porque yo Es lo que digo realidad es que voy virtual. por una calle, pero puedo doblar a otra haciendo un clic, ¿no? A ver, es Sí, distinto, no tengo el sí. VR para Vos poniendo. recorres ese escenario. Exacto, exactamente, porque yo voy recorriendo y voy viendo las calles y voy viendo los locales, viendo todo. Sí. Y es un Perfecto. escenario virtual generado con imágenes reales, pero vos no estás parado ahí. ¿Quién no viajó así en la cuarentena? Sí, todos, Yo todos, sí. todos lo Yo hemos me la hecho. pasé paseando. En su momento fue el Google Earth. Ah, Que cuando sí, salió era Dios. el boom. Salió No, Google era Earth. Y hoy en impresionante. día vemos Google Maps como algo re normal. Sí. ¿Y vos te acordás cuando con Google Earth las primeras veces se podía generar los edificios en 3 dimensiones? Sí, Vos te parabas en Nueva York y veías los edificios que se levantaban así. es verdad. Y había que Sí, tener una computadora un poco impresionante. más que ande porque si Sí, 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 no sí, se sí. trababa todo, se trababa la computadora. No estaba Sí. muy bien optimizado tampoco. No, no es. Con respecto a eso hay una serie para ver Sí. en Netflix. No sé si se puede decir. Sí, no hay Que se drama. llama, bueno, no me acuerdo, el Código Enigma, Ajá. que cuenta la historia de unos alemanes que tuvieron una idea similar a Google Earth, pero 10 años antes que haya salido Google Earth. Bien. Y es interesante porque a ellos se les ocurre esta idea de cómo esta idea, digamos, fantasía de poder viajar en el mundo y visitar distintos Ujú. lugares y ver cómo son esos lugares, 10 años antes de que la tecnología lo permita. Y creo que un poco lo que pasaba con Google Earth también, si no estaba bien optimizado o tal vez estaba lo mejor optimizado para el hardware que en ese momento había. Claro. Porque eso es como un análisis para mí muy interesante, porque una cosa es la idea que vos tenés, digamos, y otra cosa es cómo podés hacer esa idea realidad con lo que tenés en ese momento y con lo que ha avanzado la ciencia en muy poquito tiempo. Sí, a ver, lo podemos llevar Eh, a cosas distintas, por ejemplo, no sé, el disquete en su momento y hoy en día un pendrive que bueno, metes de todo, o sea, son dos cosas distintas, ¿no? Pero al avance, lo que ha sido, que hoy es sí, distinto, hoy entras a Google Maps y te moves como nada, con un celular. sí, Y lo que sí, decíamos, que todo en avanzó ese momento tremendamente. el Google Earth ibas con la computadora y si no tenías una computadora un poco potente para lo que era esa época, eh, no te podías mover y se trababa todo. Sí. Y la nuestra es una generación, bueno, no sé qué edad tenés vos, pero la nuestra, yo tengo 38. La nuestra es Yo una un poquito generación menos. que usó el disquete grande, el disquete más chiquito, el CD, el pendrive, el primer pendrive que tuve todavía lo tengo y anda. Claro, bueno, 250 megas era no sé, hoy lo que equivalente a un disco sólido, lo usábamos todos, sí, entraba de todo, hoy no entra nada. es verdad. Yo llegué al disquete, a ver, yo tengo 25.
El disquete, bastante menos. claro, bastante menos. Lo he conocido el disquete, el CD obvio que lo conocí, y sí, los primeros pendrive también. Que el otro día pensaba, ¿no? ¿Cómo decir que antes un auto con pendrive, cuando recién salía con pendrive, era un auto de alta gama? Hoy en día es como algo Mirá, tan no. común verlo, Sí. No, un pendrive en el auto, sí. que hoy ni lo Por usamos. Si suerte, nos ponemos a pensar, hoy en día no lo usamos. para cargar el teléfono. Claro, para eso nada más, porque para otra cosa no lo usamos. Sí, es así. Pero no hemos perdido la capacidad de asombro. Totalmente, totalmente. Eso está bueno. Es Sí, verdad. sí, eso está bueno. Hemos visto todas esas variaciones. Eso es lo bueno, que hemos visto varios avances. Porque me pongo a pensar, hay gente hoy en día que capaz que nació en el año 2005, 2006 y no sabe lo que es un VHS, ¿no? Y yo digo, Yo los tengo. claro, yo tengo en mi casa cuando era chico que seguimos, si tenemos para verlo y todo y lo seguimos viendo. No hemos digitalizado nada todavía y hay que digitalizarlo porque se pueden estropear. Yo soy del 96, o sea que vi muchas cosas. Y vos viste más que yo, ¿no? Obvio. Yo vi más que vos. No es para decir, no es para decir nada, no No, te estoy diciendo. No, hay no, una ¿qué va a diferencia ser? nada más, Es la mínima. vida, es la vida, Somos es jóvenes la todavía, no vida. pasa nada con eso. Tal cual. No, sin duda es impresionante y sí, yo a veces me pongo a pensar, sí, recuerdo cuando yo empecé a estudiar, la Ujú. computadora que usaba, la memoria RAM que teníamos. Yo cursé el segundo año con una computadora que tenía una memoria RAM de 16 megas. No, Y claro, no me andaban bien las cosas. Y cuando claro. cursé computación gráfica, siendo alumna, tenía una compu tan lenta que habíamos diseñado un robot en ese momento Ujú. que caminaba y claro, en mi casa yo lo veía caminar bien, cuando iba a la uni no lo veía, y no lo veía porque las compus de la universidad tenían más memoria Claro. y el robot caminaba mucho más rápido. Pasaba ¡chim! Volando, ¿viste? Volá. Y hoy me acuerdo de eso y no lo puedo creer, No. ¿viste? Porque hoy tenés 16 gigas. Bueno, eran Es más, le podés obviamente cambiar lo que quieras a la otra. computadora, la armás como vos querés la computadora, no importa nada hoy en día. En ese momento también, pero no lo podías hacer porque no existían las cosas, ¿viste? Claro. 16 megas era poco igual en el momento, pero, o no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que era Sí, poco, sí, pero bueno, tampoco es que tenías la opción de ponerle mucho más. totalmente. Y bueno, todo eso realmente es increíble y uno se pregunta hasta cuándo va a seguir avanzando de esta forma, ¿no? Claro. Dispositivos cada vez más chicos, cada vez más Ujú. rápidos, cada vez más poderosos y que a su vez te permiten hacer más cosas y eso conlleva una responsabilidad que es aprender a usarlos, explotarlos bien, diseñar los algoritmos para que Ujú. funcionen, para que sean eficientes. Y cuando mostrás información, no solo mostrarla de forma veloz, sino también de forma efectiva, de forma eficiente y no mentir. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta y eso es lo que nosotros estudiamos. Exacto, y un tema importante es que uno ve una computadora, sí, las computadoras hacen todo solo. No, atrás tiene que haber alguien que sepa para saber manejar lo que hablábamos en el tema de los datos para mostrarlo. No es que la computadora hace Sí, todo, tocas un botón y ya está. No, hay gente no, especializada atrás que utiliza la computadora y le dice, bueno, tenemos que hacer esto, esto y esto. De esta manera, así, así, así. tal cual. Es Y así. hay que tener criterio para Ujú. eso y bueno, por supuesto estudiar. Exacto. Si te pones Y a pensar hoy para en eso día, vos estamos. sos investigadora y profesora. ¿Investigadora o profesora? ¿Qué preferís más? ¿O te gustan las dos por igual? Ay, Difícil, no ¿eh? sé qué decirte. Sí, mira, soy docente desde hace muchísimos años, Ujú. como 16 o más, Bien. porque empecé siendo ayudante y siempre me fascinó la docencia, me gustó muchísimo. Y la investigación me encanta también, así que no sabría qué elegir. No sabría qué elegir. Por suerte puedo hacer las dos cosas. Mejor. Sí, Y, totalmente. Luján, bueno, muchísimas gracias por haber pasado aquí por Futuro Perfecto y por Vortrix. Esperemos la próxima vez tenerte aquí sentada y charlando de más cosas. Porque tenemos un montonazo de cosas más para charlar que seguro en algún otro momento vamos a tener Dale, la oportunidad. con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a vos, que estés bien. Ahí pasaba Luján Ganusa, profesora del Departamento de Computación en las materias de Computación Gráfica en la Universidad Nacional del Sur y también investigadora en el Laboratorio de Visualización del CONICET. Nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Futuro Perfecto y ya volvemos.